Bueno, primero, buenas noches, buenas tardes en realidad para ustedes. Esta es una videoconferencia ya que por motivos de fuerza no pude estar presente hoy en el Colombo Americano, salvo así en diferido. La charla probablemente quede un poco larga porque el tema es bastante amplio. Yo la he concentrado en 3 líneas de lectura para estos 20 años de performance. Les cuento un poco la historia. Fue escrito originalmente para formar parte de un evento que reunió en Quebec, Canadá, entre septiembre y diciembre del año pasado, a docenas de investigadores del arte-acción en todo el mundo. Literalmente estamos hablando de 5 continentes y más de 60 países. La idea fue propuesta por Richard Martel, era darle continuidad a un libro que él compiló y publicó en el 2001, enfocado en un periodo de tiempo muy amplio y conciso dado por el título. El libro se llama Arte-Acción 1958-1998. Lo que Richard propuso entonces es interrumpir el formato bienal del festival RIAP, que significa Encuentro Internacional de Arte del Performance, por sus siglas en francés, y celebrar también los 40 años de la revista Inter, además de los 20 años que abarca el libro, haciendo un evento académico medularmente con muy pocas propuestas de exhibición, digamos, muy breves registros de performance cuyas actas se publican en este año. Por las características de este evento, los textos solicitados tenían que abarcar no solamente esas 2 décadas, dándole continuidad al proyecto. Digamos, el título de esta publicación nueva será Arte-Acción en 1998-2018. Entonces les voy a pedir que tomar en cuenta que está dirigido a personas que desconocen aspectos de la política y la historia social de Colombia en muchos aspectos. Por eso intentaré suprimir explicaciones que aquí resultan innecesarias. Sin embargo, otras las he preferido mantener. El título de esta charla es 2 décadas en expansión, o 3 anotaciones para pensar el arte-acción en Colombia desde 1997. Aún sin consolidar entonces los necesarios o suficientes apoyos institucionales para su más adecuado o patrocinado despliegue, como a pesar de su expansión actual en la mayoría de los casos tampoco los consigue hoy, la década de los 90 inaugura un relativo auge que desató la producción del arte-acción en Colombia. Desde 1990, cuando María Teresa Hincapié gana uno de los 3 premios del 33 Salón Nacional de Artistas, con su acción Una cosa es una cosa, que por primera vez es otorgado a una propuesta en performance, el premio me refiero. Como saben, desde 1940 en que el premio es concedido, pero más aún en 1990, porque se había convertido en el máximo galardón del arte nacional. Se establece un precedente varias veces señalado como reconocimiento de esta modalidad de propuesta artística. El acontecimiento, para muchos inesperado, se repite en 1994, 2 ediciones después, cuando el galardón se concede también a Alfonso Suárez por su acción Visitas y Apariciones, trabajo iniciado en 1987, donde destaca la presencia lacónica del propio artista investido como Gregorio Hernández, médico venezolano entre la segunda mitad del XIX e inicios del siglo XX, devenido santo popular al que se le atribuyen poderes curativos. Lo que se perfila como una legitimación de esta práctica deja un poderoso influjo. Varios artistas jóvenes definen por esos años el arte-acción como propuesta única o medular dentro de su emergente trayecto creativo. Se trata de una práctica donde las legitimaciones oficiales contrastan con la falta de aceptación por parte de las instituciones, principalmente museos y galerías, que regulan y exhiben entonces la producción artística de la época, pero cuyo reconocimiento permite, a pesar de ello, destacar una estela más nítida para ese género en los años sucesivos. El arte-acción tiene un lugar. Lo difícil hasta hoy ha sido definir cuál es ese lugar. Mientras Suárez en cierto modo desaparece por largo tiempo, es curioso que su acción más clave, digamos, y reconocida históricamente se llame Visitas y Apariciones, en contraste con esa desaparición, digamos, de su influjo en la escena del arte-acción colombiana. Hincapié, por el contrario, se convierte rápidamente en referente incuestionable.
bajo cuya detonante estela varios y muy distintos artistas construyen sus trayectos, tanto siguiendo y subrayando a su manera esa dirección, incluso en sentidos distintos, como digamos el trabajo de Constanza Camelo o el de María José Arjona, ¿no?, que enfatizan ese vínculo con Hincapié, como en contravía. Y estoy pensando también en las propuestas de Wilson Díaz, que marca justamente una oposición al estilo disciplinado y rigurosamente controlado del cuerpo de María Teresa Hincapié. Por otro lado, un tipo de propuesta en performance hasta entonces inédito emerge en Colombia a mediados de esa década de los 90, durante la primera gestión como alcalde de Bogotá de Antanas Mockus, a comienzos de 1995. Ya con incursiones urbanas donde portando una truza enteriza amarilla sobre el cuerpo y con capa, calzones, botines y una letra C visible en el pecho en rojo, se presenta a sí mismo como supercívico, personaje inspirado en superhéroes de historietas con el cual busca ser un paladín en la recuperación del buen comportamiento social y el respeto a las normas. O ya impulsando múltiples iniciativas simbólicas, en ocasiones reforzadas con ordenanzas y decretos, para fortalecer la cultura ciudadana. Su gobierno busca prevenir, controlar e incluso reducir drásticamente los altos índices de violencia, delincuencia urbana y corrupción. Campañas como Bogotá Coqueta, desplegando mimos para mejorar la relación entre conductores y transeúntes en los cruces peatonales de avenidas, señalando lúdicamente la aprobación o reprobación de las acciones en las que estos incurren, o las jornadas de vacunación contra la violencia, para buscar formas simbólicas como gotas de agua vía oral, o acciones terapéuticas y de catarsis contra una cabeza de globo sobre la que los participantes podían dibujar un rostro que estrujan hasta reventar en el cenit de la ira, reduciendo los niveles de agresión doméstica que caen directamente sobre las personas. La desacostumbrada excentricidad de muchas de estas acciones diseñadas por Mockus intentan mejorar la convivencia incidiendo en afectar directamente las prácticas de la población, imaginando como objetivo una ciudad donde todos pueden ejercer como educadores y autorreguladores unos de otros. Provistas de un medular componente performático, además ampliamente propagable, estas políticas de estrategias no convencionales estaban orientadas a reducir un acendrado divorcio, en palabras de Mockus, existente entre la ley, esto es, la norma que legaliza o sanciona una práctica, la moral como segundo elemento, es decir, el juicio personal que cada individuo puede tener libremente sobre las acciones propias o ajenas, y la cultura como tercer elemento, que es la que socialmente admite o rechaza determinados comportamientos, incluso si estos son legal o moralmente condenados. Por medio de la interacción directa y personalista, el alcalde mismo lidera una cruzada para restaurar el respeto, restablecer la confianza y defender la vida en medio de uno de los periodos de auge sostenido de la violencia, no solo en la capital, sino en todo el país. Habrá que añadir que a inicios de los 90 ya Colombia se había convertido en el país más violento de América Latina. Por supuesto que también hay una serie de crisis institucionales que tienen que ver con los auspicios, por ejemplo, del Cartel de Cali a la campaña del presidente Samper en el año 94. Entonces hay un contexto, se puede decir, institucional, social y político sumamente crítico en esos años. Se trata de las acciones, me refiero todavía aquí a las acciones de Antanas Mockus, de las acciones mejor auspiciadas y de mayor alcance e impacto, tanto en el espacio público como en los medios de comunicación, en ese momento. Eso es, pues, lo innegable. Aun cuando gestos similares han sido desarrollados por campañas pedagógicas de ONGs o estrategias de mercadotecnia de las empresas, hasta esa gestión de Mockus no tuvieron una presencia programática deliberada que haya sido delineada desde la máxima autoridad administrativa de la capital. Acción política. Persuasivos y lúdicos, estos eventos se articulan desde un importante centro de poder representativo y no como normalmente ocurre en el activismo contra él. En un momento en que a nivel nacional ese poder atraviesa una severa crisis de legitimidad.
Desde aquellos años su apuesta ha sido esa. En la entonces debacle de la representación política, Mockus propone apostar por la presencia performática. El acto simbólico de su reciente campaña a Senado parte de una acción simple a orillas del mar Caribe en Cartagena de Indias, que consiste en inscribir sobre la arena la frase "todo vale", que señala como una enfermedad incrustada en la política colombiana, para que ésta sea borrada por el mar. Una suerte de acto ritual propiciatorio con el cual logra una curul en el actual Congreso, que en su primera sesión, el pasado 20 de julio, no solo recibe a miembros de la exguerrilla de las FARC como partido político en medio de la implementación de un acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado interno, sino que ante un insistente reclamo suyo de silencio para que el Pleno escuchara al presidente de la legislatura saliente, Mockus se baja los pantalones y muestra sus nalgas ante los parlamentarios en un acto inaugural de desafiante irrespeto que muchos políticos de oposición, como él, esta vez aplaudieron. El acto recordó la acción con la que 25 años antes, cuando ejercía como rector de la Universidad Nacional, había respondido con ese mismo gesto a un auditorio repleto de estudiantes de arte en un encuentro nacional que no le permitían la interlocución, silenciándolo con pifias por las políticas económicas de su gestión que los afectaban directamente. En economía, Mockus se alinea a un libre mercado de principios éticos que dista enormemente del neoliberalismo mafioso dominante en Colombia. Entonces, su muy criticada acción lo fuerza a renunciar al cargo y lo hace saltar súbitamente a una escena política en la que hasta ese momento era un desconocido. Aun cuando puede verse como todo lo contrario, su irreverencia es solo un modo radical con el que, en un contexto difícil como el actual Congreso colombiano, intenta, además del trasero, también abrir el diálogo. El despertar de otra escena. Esta es una de las, se puede decir, los títulos que toma una de las vías de lectura. Yo he puesto anotaciones, una de las 3 anotaciones para pensar el arte acción en Colombia. Lleva por título El despertar de otra escena. Por muchos años la violencia ha sido uno de los detonantes significativos y de enfoque en propuestas artísticas de casi todos los géneros creativos realizadas en Colombia, de manera directa u oblicua. Una vía o sesgo que en cierto modo el arte-acción tiende incluso a redireccionar o exacerbar. No obstante, la década de los 90 fermenta un momento particular de expansión que contribuye a la consolidación de una tendencia que antes era escasa o tímida, en favor de un equilibrio que permite descentrar el arte de sus discursos sociohegemónicos establecidos, logrando introducir lentamente voces que buscan enunciarse desde otras orillas. Es de la mano de esta y otras prácticas con antecedentes locales, pero aún experimentales, que el arte empieza a buscar enfoques hacia las condiciones sociales existentes, no solo como punto de llegada de la observación del artista, sino como punto de partida. Esto no quiere decir que eventos centrales para el reconocimiento, como los salones regionales o el propio Salón Nacional de Artistas, no hayan continuado permeables a incluir acciones o registros de acciones en ediciones posteriores al premio de Hincapié, sino que se produce también una apertura en otra dirección. Se empieza a mirar a la clase media e incluso a la precariedad, ya no como un mundo dispuesto a la instrumentalización del artista, la llamada pornomiseria, sino como una realidad con la que se hace prioritario tejer ámbitos de solidaridad e incluso como lugar de producción del discurso mismo, que permite el fortalecimiento de vínculos con estratos sociales que habían quedado por fuera de la escena cultural. Digamos, estas escenas empiezan a constituirse también como lugar de enunciación. En medio de una debacle del mercado de arte más conservador, que había crecido como efecto colateral del narcotráfico, la mirada gira a proyectos de bajos recursos autogestionados y con perspectiva crítica que inscriben sus propios espacios de producción, circulación o visibilidad. La primera edición
de la Bienal de Venecia de Bogotá en 1995, impulsada por Franklin Aguirre y realizada en el barrio Venecia, lanzando por supuesto en esta primera edición una postura bastante irónica sobre la entonces centenaria Bienal en la ciudad italiana, ¿no? Y una prueba de ello es la instalación que Wilson Díaz y Juan Mejía realizan un poco en diálogo irónico con la representación en ese momento de Colombia en la Bienal de Venecia, que es la obra del artista Elias Gein. O, en segundo término, el Festival de Performance de Cali en 1997, promovido inicialmente nuevamente por Wilson Díaz y Juan Mejía, y que sería el primer evento dedicado exclusivamente al arte-acción en Colombia, cuya edición inaugural se realiza en un solo día, el 20 de noviembre de ese año 97, en las instalaciones de un antiguo billar bautizado para el evento como Museo Welcome. Esos dos eventos hacen parte de ese contexto. Wilson Díaz en esa primera edición pues ofrece una serenata de mariachis a modo de despedida de Juan Mejía, que está próximo a viajar al extranjero, entre las acciones presentadas entonces. Esta imagen no pertenece a esa serenata, sino a otra similar, ya abierta al público, realizada en la segunda edición del festival. En todo caso la coloco aquí porque no conozco imágenes de la primera. Mientras, 2 años antes, en la primera edición de la Bienal de Venecia del 95, Constanza Camelo presenta una acción titulada Cobijo. Allí, acompañada de 2 participantes, caminan por la calle envueltos en unas mantas habitualmente utilizadas por el ejército colombiano, grises y cruzadas por una franja con la bandera nacional. Se detienen en la berma de la avenida principal, me parece que es la carrera 53 con la nueva nomenclatura frente al salón comunal. Y en ella, por turnos, cada uno cubre a los otros 2, intercambiando ubicaciones y ensayando posturas. Esta acción alude a cuerpos, montículos de basura o refugios, señalando la precariedad del habitante de calle protegido de pronto por el cobertizo que presta el establecimiento a una juventud que crece para ser miembro o reserva del conflicto, vinculando 2 formas análogas con las que el Estado hace patente su desprecio o abandono por la vida. Inmolaciones de militares y civiles que ya con reconocimiento o sin él son víctimas de la guerra o de la pobreza extrema, ambas institucionalmente producidas. Más recientemente, en agosto del 2018, otra propuesta desarrollada por el colectivo Reacción, titulada Caídos, destaca una presencia similar de cuerpos, cada uno de ellos envueltos aquí directamente por una bandera. Se tumban como cadáveres, ya no en una berma, sino en el paso de cebra o cruce peatonal de calles de la ciudad de Neiva, capturando la atención de transeúntes y conductores de vehículos obligados a detenerse un momento por el breve cambio de luces para pensar en esa ruma de muertos que el asesinato actual de líderes sociales está dejando como vacío en el país. Sin una cita deliberada de la acción de Camelo, estas conexiones muy frecuentes en el arte-acción a escala global y particularmente en un contexto tan denso como el del arte colombiano, habitado por cruces constantes de inconscientes colectivos, de afinidades muy latentes, permiten a su vez construir sentidos que van estructurando un discurso colectivo de enunciados cuyos eslabones quedan desdibujados o como desdibujados a falta de historias suficientes capaces de ponerlas en diálogo. Pero es ya motivo de otra anotación y originalmente esta parte que describe las acciones de Wilson Díaz, de Constanza Camelo o del colectivo Reacción no formó parte del texto leído el año pasado. Será así, espero, de su ampliación en curso. Pues este comentario muy aparte ya de la lectura es una foto de un grupo del público asistiendo en la calle a la acción de Constanza Camelo en el año 95. Entre el público se puede ver a Wilson Díaz, ¿no? Que en esa misma Bienal de Venecia está presentando una obra en colaboración con Juan Mejía, solamente para ponernos un poco más en el contexto de esos años. Se trata entonces de una escena complaciente, la que
si está, horadando en esos años, de la pintura y escultura sostenidas por dinero dispuesto al lavado de activos, la que se repliega para hacer emerger otra, dirigida a un ámbito más cercano al valor real y al contacto con el público. Inicialmente con desatención al mercado especulativo de los bienes objeto. Como el cuerpo, ese frágil y provisional soporte emergente, incluso si literalmente a la intemperie o sin cobijo suficiente, me refiero por supuesto al arte-acción, al performance, va emprendiendo la tarea de proporcionar un cambuche institucional para estas propuestas que muy pronto logran consolidar alianzas con espacios oficiales que sondeaban la crisis. Para la tercera edición del Festival de Cali, por ejemplo, en 1999, la sede es ya el Museo de la Tertulia. Entre las trayectorias notables que surgen dentro de esta escena margen, emergente o inaugural del arte-acción están artistas como Fernando Pertús o Raúl Naranjo Luna. Una de las primeras y mejor conocidas acciones de Pertús está también entre las más polémicas del arte colombiano. Indiferencia. Acción realizada en el primer Festival Municipal de Performance y Acción Plástica en Cali, como se llamó entonces, en 1997. Consistía en la ingestión de sus propios excrementos depuestos a vista de los espectadores sobre un plato, al lado de trozos de manzana y tajadas de pan, donde los unta, acompañado de su propia orina en copa de cristal para tragarlos mientras mira fijamente al público, sentado en una mesa con mantel y atuendo del artista en blanco. El título alude a la escena que rodea atónita el acontecimiento. La expresión comer mierda, como acción que, por ejemplo, describe la situación de millones de víctimas de la inopia o la violencia que se hace espectáculo grotesco repulsivo ante una comunidad que no puede o no quiere hacer algo por evitarlo. Pertús alude también a los ciclos interiores como metáfora de la purificación del cuerpo en la relación nutriente-detritus, en una perspectiva que ha orientado acciones y obras suyas recientes que tematizan las formas explotadoras y nocivas tanto para microproductores y microconsumidores de la hoy globalizada industria alimentaria. Como anota Ludwig Feuerbach, el ser humano es lo que come. Pero señala también la estigmatización o preocupación por las heces que en el estilo de lo que describe Dominique Laporte, al ser históricamente eliminadas del circuito productivo, permiten también el ascenso de criterios inscritos en el naciente liberalismo capitalismo económico, un lugar donde oro y excremento son las caras opuestas, aunque en gran medida intercambiables, de la misma moneda. Me refiero aquí, por supuesto, al famoso estudio de Laporte, Historia de la Mierda, publicado en los años 70. Naranjo Luna realiza por su parte varias acciones desde 1997 vinculadas inicialmente con la violación de mujeres sistemáticamente cometida, al igual que muchas masacres de la época, por ejércitos paramilitares, que ese año, en el 97, se integran y consolidan bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Su trabajo inscribe su propio cuerpo en estructuras parciales que previamente construye en metal a modo de prótesis o extensiones acopladas a su cuerpo, exoesqueletos o crisálidas. Máquinas que en ocasiones parecen destinadas a hablar del sacrificio ajeno o propio, ya que implican en ocasiones algún tipo de vejación, tortura, subordinación o entrega que en otras propuestas suyas hace virar también hacia espacios que están en el límite de un suplicio que tiene también elementos de ritual para ungirse, como búsqueda de protección o descarga de deseo. En el año 2000, en el marco de una exposición que recorre algunas ciudades del país, el artista realiza una acción en la que se introduce en una estructura a modo de jaula que se deriva de otra acción suya de 1999, denominada Bajo la Falda, pero que aquí le permite mantenerse de pie con los brazos sujetados mientras su cabeza asoma por un orificio en el techo de la estructura. Una suerte de miriñaque, estas estructuras de metal que hacían, digamos, que las faldas quedaran pomposas en siglos pasados.
que es también soporte o suelo circular para una mujer que asciende desnuda por una escalera lateral para colocarse sobre él, orinándole encima, en un baño ritual, lluvia dorada o urolagnia, que son los términos técnicos, ¿no? o coloquiales. La clepsidra, nombre de esta acción, alude a antiguos relojes de agua que, como los de arena, regulan el flujo de un líquido de un recipiente a otro para medir el tiempo, y aquí, en cierto modo, intentar revertir en lo simbólico otro curso naturalizado, donde la violencia se ha ejercido histórica y medularmente con una supremacía de género en sentido completamente opuesto. Tanto Pertús como Naranjo Luna impulsan, y esto es lo importante, digamos, de esta anotación, espacios de creación autogestionada, con talleres e intensa producción y presentación de acciones en Bogotá. El primero como miembro del colectivo de la Casa Guillermo desde 1998 al 2001, el segundo desde el espacio 3300, Casa, Taller y Sala, operativa, digamos, desde 1999 al 2001. Y que pueden inscribirse dentro de iniciativas paralelas a las de otros espacios independientes surgidos en esa década, como Espacio Vacío, desde 1997 al 2002, dirigido por Jaime Iregui, que sería antecedido por Gaula en 1991, o los que surgen ya en el siglo XXI, como La Rebeca, del 2002 al 2005, o El Bodegón, del 2005 al 2009. Pero si bien la autogestión, o más bien en muchos casos el autosoporte, marca la irrupción de la escena en estos años, la mirada de la institución no los relega ya a un absoluto margen, lo cual también es importante. Incluso dentro de la propuesta de mapeo que el Ministerio de Cultura propone sobre 5 prácticas o campos artísticos del país en el 2000, bajo el título de Proyecto Pentágono, constituida por 5 ejes creativos con inclusión del performance. La iniciativa permite, además de la realización de una primera exposición itinerante, donde participan varios artistas en actividad durante esos años, en la que Naranjo Luna presenta, por ejemplo, la clepsidra en Medellín y Bogotá, financiar la primera investigación sobre arte-acción en el país, realizada por Consuelo Pavón e inscrita dentro de esta publicación y exposición. La segunda anotación. La segunda anotación se llama anexos y desvíos críticos. Estas 2 décadas últimas también constituyen, empezando por esa cartografía inaugural de Pavón, años donde la historiografía del arte lanza sus primeras miradas sobre esta práctica, produciendo casi todos los estudios sobre el tema en el ámbito continental, ya no solamente colombiano. Colombia, sin embargo, es uno de los más robustos ejemplos de ello. Ensayos monográficos sobre un solo artista o una sola artista, o panorámicos, como los realizados por Ricardo Arcos Palma, Natalia Restrepo o Marilyn León, entre algunos otros. La investigación de Marilyn León de 2012 permite situar en una fecha inesperadamente temprana la primera acción realizada por artistas colombianos. Por eso la quiero destacar aquí. Bajo el signo de motín o protesta detonada contra los premiados del 22 Salón Nacional en 1959, entre ellos un artista que era además también miembro del jurado, el pintor y escultor Eduardo Ramírez Villamizar. Es decir, uno de los miembros del jurado y también uno de los ganadores. Jóvenes artistas de la Universidad Nacional que toman el nombre del Grupo de los Cuatro irrumpen bulliciosamente en el certamen inaugural del evento, descolgando sus obras colocadas en un pasillo y armando un escándalo provistos con gorros, pitos y matracas. En los días sucesivos este grupo procede a develar a fuerza 3 cuadros del muralista Ignacio Gómez Jaramillo, 1 en el Teatro Colón y 2 en el Capitolio Nacional, sede del Congreso, desgarrando y echando abajo los falsos muros de lona y cal con los cuales habían sido cubiertos en la segunda mitad de los años 40. Esta imagen es un detalle de una de las obras de Gómez Jaramillo que curiosamente me parece el título es La liberación de los esclavos. O sea, de alguna manera, primero al pintarse y luego al evitar o eludir la censura
que se había cometido sobre ella, terminan siendo los esclavos liberados 2 veces. Esta acción trae a la mente otra muy posterior, realizada por Antonio Caro. Al ser rechazado del 25 Salón Nacional de 1974, el mismo día de apertura del evento oficial, digamos, del salón, el artista inaugura la exhibición de su obra no seleccionada en una sala de la ciudad, la Galería San Diego. Y desde allí emprende un recorrido hacia la sede del salón, donde anuncia a algunos una acción asumida como acto artístico: atestarle una cachetada a uno de los jurados que lo había dejado por fuera del evento, el crítico de arte Germán Rubiano. Defienda su talento. La frase que da nombre a esta acción origina una conocida obra gráfica del artista con o sin incitación a la violencia, y anima aún entre artistas a exigir un justo o merecido reconocimiento de la obra producida con esfuerzo. Un momento. Aquí algunos de ustedes ya empezarán a preguntarse por qué estoy hablando de acciones realizadas en 1959 o en 1974 cuando el tema abarca los últimos 2 décadas y empieza en 1997. Aquí les explico. Como acto contra una censura histórica, el primero, me refiero aquí a la acción del Grupo de los Cuatro, develando en estas instituciones las obras de Ignacio Gómez Jaramillo, e impulsando con argumento de golpe un arbitrario criterio de selección. El segundo, me refiero al caso de Antonio Caro. Las dos afrentas nos sugieren la vía tomada por algunas acciones de las últimas 2 décadas. Un modo de intervención que tiende en acciones posteriores a irrumpir para impugnar, controvertir o complementar una lectura estrecha o sesgada que se ha propuesto al interior de otro evento u otra acción, tomando en consideración sus significados, lo cual es muy importante. Un intempestivo caballo de Troya que incluso sin premeditación introduce o despliega una acotación potencialmente crítica, asimila y al mismo tiempo desvía el sesgo asumido por una propuesta ajena, lanzada sobre un tema específico, ya en su mismo curso o en sus efectos inmediatos, dando cuenta de una realidad más amplia, difícil de ceñir en una sola dirección. Señalo en esta parte 3 ejemplos. El primero se produce al término de una de las acciones más controvertidas que se hayan realizado en el país. En junio del 2002, el artista francés Pierre Pinoncelli, conocido por atentar contra copias autorizadas del famoso urinario de Duchamp en 1963 y el 2006, recientemente, bueno, hace casi 12 años, así como arrojar pintura roja sobre el rostro de André Malraux cuando éste era ministro de Cultura en Francia, en otra acción de 1969. Pues Pinoncelli mismo es invitado al quinto Festival de Performance de Cali, donde presenta su acción Un dedo para Ingrid, enfocada en la captura perpetrada contra Ingrid Betancourt, ciudadana franco-colombiana, lo cual aquí es clave, que se encuentra como rehén de la guerrilla de las FARC desde hacía pocos meses antes, interrumpiendo su campaña para llegar a la presidencia y poco después del fracaso de los diálogos de paz que este grupo insurgente sostenía desde 1998 con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. Su acción se divide en 3 actos, la acción de Pinoncelli. En el segundo, no voy a hablar de los anteriores porque no estoy hablando directamente de esta acción. Ya al interior del museo, Pinoncelli lleva una camiseta blanca, una cruz también blanca pintada en la frente y los colores de la bandera colombiana en las mejillas. Levanta un hacha en alto para luego atestarse 2 golpes con ella y sobre un tronco de madera que hace de mesa, mutilándose un dedo meñique. Con la sangre que brota por el dedo amputado, traza un corazón en su pecho sobre la camiseta y con una lata de aerosol pinta en negro la palabra FARC en el muro detrás suyo, que inmediatamente chorrea en dripping con su sangre sacudiendo el brazo sobre estas siglas. Posteriormente regresa al mismo espacio, vendado en el corte y con una máscara de lobo,
aúlla al lado de la mesa en la que había dejado su dedo amputado dentro de un frasco con formol. Sin que se percate de ello entonces, y antes de dejarse caer al suelo para dar término a su acción, Yuri Forero, artista también participante en el evento, sale entre los espectadores y toma la misma lata de aerosol que ha quedado en el suelo, añadiendo sobre el muro el signo igual y las siglas de la organización paramilitar, AUC, al lado de la inscripción de Pinochelli. Aunque irreverente con la acción del invitado extranjero, el acto de Forero desdibuja el sesgo con el que Pinochelli pretende enfocar solo un ámbito de la violencia contra la población civil en medio de una misma guerra, señalando una sola víctima entre los cientos o miles de personas secuestradas o cautivas que entonces tenía las FARC o posteriormente ha logrado tener las FARC, sin duda la de mayor visibilidad internacional a causa de ser francesa y de gran injerencia política. Además de mirar tendenciosa e inoportunamente solo una de las dos partes del conflicto, como movimientos armados contra insurgentes, los devastadores y sanguinarios ejércitos de las AUC habían sido encumbrados por quien, cuando esta acción se realiza, estaba por posicionarse como recientemente electo presidente, Álvaro Uribe, quien con su discurso guerrerista contribuye a la consolidación de ese mismo ejército paramilitar durante su trayectoria política previa. Como alcalde de Medellín depuesto por Betancourt, pero después como gobernador de Antioquia. Es por eso, en todo caso, que esta acción me parece que está en un momento preciso para hablar del tema y para ponerlo en el escenario. Las propuestas desplegadas por Yuri Forero en Arte Acción han abordado desde esa década temas distintos que retoma en diversos momentos, las masacres y entierros clandestinos, el lavado de activos y el hambre, para hablar acaso de relaciones complejas de causa-efecto, la activación vital del espectador actuante que construye un diálogo, interacción o afectación, sensibilizando o induciendo las acciones, la presencia de imágenes de resguardos o construcciones precarias, así como de esculturas efímeras susceptibles de ser también modificadas. Algunos de sus trabajos intentan mesurar o buscar una forma de racionalidad a lo que en cierto modo carece de ella, inscribiendo otros modos de circulación, otros tipos de cambio o de valor, y buscando a veces despertar emanaciones de la presencia, no solo del cuerpo humano, sino de objetos específicos, o activar la conexión entre diversas temporalidades en medio de espacios en gran medida fracturados. Pero dentro de esta lectura, sin embargo, esta sola inscripción e intervención sobre la acción de Pinochelli en el 2002 abre una vía o ruta clave desde donde pensar también el arte-acción en Colombia. En resumen, esta es la parte un poco que teoriza sobre esa acción. Podemos tomar aquí términos prestados de la microbiología, por jugar con los conceptos. La idea es esta: dentro o sobre una acción previamente existente, ya concluida o en curso, que denominaremos acción terreno, acción medio o huésped, en el sentido biológico de hospedador, se inscribe otra acción distinta que podemos nombrar acción agente o acción germen. Este último término, germen, sin las connotaciones que la palabra tiene en nociones de infección o epidemia, donde se asume siempre como elemento patógeno. Yo estoy pensando en la palabra germen más bien acercándonos a su homónima noción botánica, el embrión de una semilla capaz de germinar y tener vida propia. El desvío consiste en una modalidad de acción germen inscrita sobre la acción terreno o huésped, pero no por boicot o contra la acción por ella misma, sino afectándola al controvertirla o anexarle otras lecturas que usan las acciones terreno como plataforma, con autor claramente identificable, y no un contexto espontáneo o sin rostro. En Colombia esto ha ocurrido como respuesta inmediata antes que la acción hospedador haya sido concluida, así como calculada, con consecución o con posterioridad a ella. Pero lo hace necesariamente sobre los significados puestos en juego, aun si se despliega sobre el autor de la acción a controvertir,
como la cachetada a Rubiano dada por Antonio Caro, o sobre los vestigios materiales de la acción que la acción ha dejado, como los muros que censuran murales de Gómez Jaramillo colocados por orden del político conservador Laureano Gómez, derribados por el Grupo de los Cuatro. Vamos a pensar que si hay acciones estéticas que pretenden un impacto político, también hay acciones políticas que tienen necesariamente impactos estéticos. La historia de las diferentes modalidades de violencia que han actuado en Colombia es ciertamente compleja para ser tratada ingenuamente, o sin una mínima inmersión en el contexto. Pinoncelli conocía poco o nada del país hasta recibir la invitación a ese festival en Cali, y no ha retornado ni se ha informado sobre lo que ha ocurrido en Colombia desde entonces. Esto lo dice en una entrevista algunos años antes de ahora, ya más reciente. Y elocuentemente, la bandera que pinta en sus mejillas durante la acción tiene el orden de los colores equivocados. Aquí quiero hacer un comentario adicional. Muy aparte de la pertinencia de la acotación de Yuri, Pinoncelli sí ha contribuido a, después de su dedo, mutilar la acción de Yuri Forero. No hay ninguna alusión a esa interferencia hecha a su acción en las publicaciones sobre su obra, y el registro oficial del festival se corta en el momento preciso donde va a empezar la otra pinta al lado de la suya. Incluso una foto de estudio tomada al día siguiente tiene ya la pinta de las AUC borrada para registrar solo la de las FARC y Pinoncelli. En fin, fuera de la anécdota, me interesa destacar esa censura que ha operado tantísimos años sobre esta intervención, que hace que sean muy pocos los que la conocen entera. Un sesgo similar se produce con la acción sin título, que en el marco del 7º encuentro organizado por el Instituto Hemisférico de Performance y Política en agosto del 2009, realiza Tania Bruguera en el edificio de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. La artista invita a un panel titulado La construcción política del héroe con actores naturales afectados directamente por la guerra desde distintas orillas para su evento performance. Un líder de desplazados por la violencia, una joven cuya hermana lleva tiempo secuestrada por el ELN, una excombatiente de las FARC y un paramilitar desmovilizado que asiste pero decide no llegar a la mesa, alertado por la abrumadora presencia de estudiantes que podían agredirlo y que seguramente lo iban a hacer. Un diálogo sin moderador que parece el centro de la polémica por intentar reunir posturas extremas del conflicto armado colombiano, pasa a un segundo plano cuando una mujer se desplaza entre el público ofreciendo sobre una bandeja líneas de cocaína en un consumo abierto que muchos espectadores aceptan, haciendo perder al auditorio la atención sobre el diálogo, ya de por sí difícil, y haciendo que éste no haya tenido realmente lugar. Sobre esta acción, pienso, se despliega otra, que por varias semanas hizo principalmente de esfera pública y plataforma online que todos conocemos, una arena de disputa. Esta imagen en realidad es de un artículo, un ensayo posterior escrito por Elkin Rubiano analizando el cuerpo de información vertida, digamos, en esfera pública y en otras publicaciones, y es una investigación de hace pocos años, posterior a la acción de Bruguera. Aun cuando muchos de los argumentos de esta polémica se inclinan a esgrimir juicios morales o implicaciones legales sobre el hecho mismo de propiciar ante los espectadores locales e internacionales de esta acción el consumo de cocaína en un evento abierto y dentro de una universidad pública, aunque ciertamente en Colombia esta no es la primera propuesta que invita abiertamente a los asistentes a consumir esta sustancia como parte de la acción. Cocaína de Leonardo Herrera es una acción que incluso Carlos Monroy incluye en su compilación de reenactments o recreación de acciones ajenas que denomina La Performola en 2007, o La Cocina, otra acción de Edison Quiñones realizadas en la primera y sexta edición del Festival de Performance de Cali en el 97 y en el 2006 respectivamente, se adelantaron por mucha Bruguera en la iniciativa. No obstante,
Los más perspicaces apuntes señalan el modo en el que el mensaje de Bruguera no se separa del criterio o sesgo con el cual el gobierno de Estados Unidos entiende la guerra colombiana. Invisibilizando la violencia institucional, Bruguera no incluye al Estado como actor clave del conflicto y dando al narcotráfico un protagonismo que oblitera la lucha ideológica. Aquí pueden, por ejemplo, verse también los argumentos que en esta línea enfoca a Ricardo Arcos Palma dentro de este debate muy amplio de diferentes autores que se arraciman, digamos, durante esas semanas, no solamente en esfera pública, sino también en medios escritos, impresos. En el 2009, cuando Bruguera realiza esta acción en Bogotá, el Plan Colombia, proyecto de Estados Unidos iniciado en el 2000 para la erradicación de cultivo de coca y la consolidación de pretensiones geopolíticas norteamericanas en la región, había convertido al país en un campo dócil para el financiamiento, uso de bases militares, hoy con señalamientos a soldados y contratistas por abuso sexual de menores, así como aspersiones aéreas con agrotóxicos como el glifosato, sustancia potencialmente cancerígena, con las cuales Estados Unidos aleja el problema de su territorio, concentrándolo en un ámbito nacional que históricamente ha mostrado una subordinación similar a la que tenía Cuba ante ese mismo país antes de 1959. La acción del artista no parece considerar que el conflicto armado en Colombia es en varias décadas anterior al narcotráfico, y que el financiamiento que este último produce no está en el microconsumo local, sino en las cientos de toneladas destinadas a su ilegal pero más rentable exportación en mercados de Europa y Estados Unidos. Pero especialmente Bruguera ignora que el estereotipo, y en este caso la estigmatización, ha sido para Colombia tan nociva como la guerra, sobre todo cuando ésta mueve políticas y acciones sobre su propio territorio. Si bien el tema de la violencia tiene aquí aristas y complejidades que no hacen tan fácil un trato ingenuo, con información sesgada o insuficiente, otras de estas acciones sobre acciones que comento han abordado enfoques controvertidos inscritos también en otros ámbitos. Dentro del octavo encuentro del mismo Instituto Hemisférico, realizado esta vez en Sao Paulo a inicios del 2013, Regina José Galindo presenta su acción titulada Piedra, realizada en un espacio abierto al interior de la Universidad de Sao Paulo. La artista se encuentra desnuda de rodillas y en posición fetal, digamos, cubriéndose el rostro con las manos y exponiendo su espalda con un pigmento de un barro o carbón cenizo muy oscuro. Dos personas previamente coordinadas entre los espectadores se acercan por turnos hasta colocarse a su lado, se bajan la bragueta del pantalón y orinan sobre ella mientras permanece quieta. Chichi Barrantes, artista colombiana invitada al encuentro, interviene sacándose el pantalón y ropa interior que llevaba para dirigirse a ella también, solo con una camisa y sin haber sido coordinada como los anteriores. Coloca sus piernas a ambos lados del cuerpo de Galindo y orina también sobre su espalda. Este acto irreverente e imprevisto desvía la lectura lanzada por Galindo, pensando a la mujer como un actor inerme que en representación de las mujeres en América Latina es objeto de la inscripción del odio o desprecio, resistiendo para luego ponerse de pie y salir de la plaza. La división de género tan clara, en una perspectiva vinculada con el feminicidio, así como con la discriminación y estigmatización de género desde una opresión masculina claramente existente, aquí se extiende hacia un lugar en donde el patriarcado es, en América Latina, también impuesto y ejercido por mujeres, entrando en un debate que no cancela el anterior, aun cuando le añade una complejidad inesperada. En los últimos 10 años, Chichi Barrantes ha realizado varias propuestas de arte-acción que abordan los fluidos corporales y procesos orgánicos extendidos a un territorio o naturaleza activados por su propio cuerpo en continua transformación: menstruar, gestar, dar de lactar. Lejos de las formas del deber ser y buscando sus propios diálogos con un planeta que se mueve drásticamente dentro de sus propios disturbios anómalos. La tercera anotación: perspectivas de género. En América Latina, diversos enfoques de género han adquirido visibilidad en los últimos años.
Si bien estas perspectivas no han tenido origen en el arte-acción, han adquirido una potencia intensificada con la presencia del propio cuerpo, no mediado por la representación. María Evelia Marmolejo puede ser considerada pionera en propuestas de arte-acción con esta perspectiva desde 1981, fuera ya del rango de nuestro enfoque. Su reciente reaparición, sin embargo, luego de varios años de receso, ocurre en 2013, cuando exhibe en Lima y Bogotá registros de acciones realizadas en los años 80, dentro de la muestra colectiva Cuerpo en Disolvencia, de la cual fui curador en ambas ciudades, para luego realizar acciones ya con proyectos diseñados en sus primeros años de actividad, como Mayo 1, 1981, Febrero 1, 2013, es el título de esa acción, y Anónimo 5, realizadas en 2013 en Mandrágoras Art Space en Nueva York, y en 1914 en la 19 Bienal de Arte País en Guatemala, así como una primera exhibición individual en Europa curada por Cecilia Fajardo Gil en la Prometeo Gallery de Milán, titulada Engagement Healing, en noviembre del 2015, compilación de carácter antológico donde el artista incluye una acción nueva, extractivismo, con su obra destacada por una confrontación, no solamente esta, por supuesto, sino las anteriores. Su obra destaca por una confrontación y denuncia de la injusticia social y crímenes de Estado, asumiendo muchas veces la medida, forma o vínculo de su propio cuerpo o los residuos orgánicos propios, sangre menstrual y ajenos, placentas por ejemplo en otra acción, como metáforas del poder creativo o para aludir a la contaminación o extracción irresponsable de recursos como causa de un daño ecosistémico irreversible. El arte-acción ha sido una vía muy nítida para la subversión de la identidad. Santiago Echeverri, realizador audiovisual, ensaya su alter ego semitrasvestido en una de las primeras acciones de Constanza Camelo. La acción de Camelo lleva por título Alcanzar una estrella y es de 1992. Disculpen que le baje el volumen, pero si ponemos música de plancha esta conferencia se hace muy larga y luego nadie se va a querer ir. Seguimos entonces. Y luego en un video de 1993 que se titula Anoche mataron un travesti, en cuya presentación ese año, en 1993, dentro del segundo Festival Franco-Latinoamericano de Videoarte Bogotá, aparece transformada en el personaje que luego toma el nombre de Patty E. Pathetic o Patty E. Pathetic, regresando a un video manifiesto transmitido por televisión en 2000 por Señal Colombia y dentro de otra acción en la Quinta Bienal de Venecia de Bogotá en 2003, filmada caminando por las calles para un video documental. Simultáneamente esa temprana impugnación de género inscrita en el ámbito del arte, a inicios de los 90, Constanza Camelo, aún estudiante, realiza 3 acciones en la Universidad Nacional escogiendo la imagen aviar de la gallina, desde su nacimiento hasta su muerte, en la que es lentamente ella misma desplumada por el público, para hablar de una visión estereotipada de la mujer de clase, refinada, culta, de buenos modales y bien acicalada. En paralelo, otras acciones en espacios públicos, varias con participación de Santiago Echeverri, interactúa con los desolados monumentos de algunos mártires o líderes asesinados en diferentes momentos de la historia colombiana, para luego realizar acciones sobre la desaparición de personas vulnerables o estigmatizadas que en esos mismos espacios venían siendo asesinadas por escuadrones de la muerte. Acciones tituladas Jornadas de Limpieza 1 y Jornadas de Limpieza 2, ambas de 1994. Desde su traslado a Canadá en el 95, incorpora para su propuesta, o a su propuesta, temas vinculados con la migración o desplazamiento circunstancial, acciones de resistencia, duelo, trayectorias múltiples y modos de ocupar o habitar territorios específicos.
En octubre de 1999, dentro del Festival Art Action Actuel FA3 en Montreal, realizado en un amplio salón de danza contemporánea que se llama Espacio Tangente, Camelo reúne para su acción Fes de Fer a 9 mujeres que auscultan en su historia personal para escoger un relato emocionalmente difícil en sus vidas, los cuales son narrados por escrito sobre una superficie de pañuelos de colores que son amarrados uno a otro consecutivamente según la extensión del relato. Ellas aparecen desnudas, con los cuerpos pintados simulando un bronceado de piel que ha marcado su ropa interior y cubriendo sus nalgas con un molde calcado de las mismas, realizado en resina plateada, el cual es sostenido con sus manos. En el espacio oscurecido, cada una de ellas es iluminada con luces dirigidas, mientras ensayan paródica e intermitentemente distintas poses de fisicoculturismo, al tiempo que una de ellas lee con una linterna un texto que habla sobre el cuerpo humano como escultura, curiosamente en palabras originales de Arnold Schwarzenegger, una declaración tomada del documental Pumping Iron de 1977. Cuando la lectura termina, se oye un aplauso grabado y las mujeres se agachan acercándose a alguno de los espectadores que observan la acción, mostrándole las nalgas moldeadas con brillo metálico, de las cuales asoma por un agujero anal una esquina de pañuelo con la frase «tire» en francés. Cuando esta es sujetada, la mujer se aleja rápidamente para expulsar los pañuelos consecutivos como sacados de un sombrero de mago, donde los relatos han sido previamente consignados de puño y letra, los cuales pueden ser leídos por el público al quedar en el suelo del salón. Como el final de un proceso de digestión simbólica, estos pañuelos hacen pensar en la fortaleza asumida en el temple del acero, ya no dirigida a los músculos que revisten el cuerpo, sino a aquellos internos implicados en el aparato digestivo que les ha permitido así metabolizar una experiencia difícil nunca antes expuesta, la capacidad de expulsar o excretar que el cuerpo lleva por dentro sin necesidad de ser exhibida ostentosamente por fuera. En 2007 surge un grupo de artistas que posteriormente toma el nombre de Colectivo Zunga, reuniendo inicialmente a 5 y luego acotado a 4 mujeres: Natalia Leuro, Carla Moreno, Lorena Morris y Ana María Villate. Inicialmente también Jimena Laverde. Ellas inician un año antes proyectos que no tuvieron exhibición pública, junto a más integrantes que fueron disuadiéndose, llegando a presentar sus primeras propuestas en exhibiciones colectivas o eventos de arte acción desde el 2008. Con una propuesta que abarca también video a secas o video performance, con una fuerza construida en torno al arte acción declaradamente feminista e incluyendo también presentaciones en vivo, ellas confrontan imaginarios o estereotipos de lo femenino, cuerpos y representaciones que interpelan con ironía o parodia las convenciones sociales que han intentado definir el rol o función de la mujer. En Como una dama, video acción del 2012, 3 de ellas, vestidas casual pero elegantemente, aparecen sentadas en un sofá de brazos, de tal modo que caben, pero muy ceñidas entre sí, todas con las piernas cruzadas en la misma dirección y las manos juntas apoyadas en las rodillas. Exhiben, además de las piernas por las faldas cortas, sonrisas que podrían ser exageradas y que a medida que transcurren los minutos de la filmación se va desacomodando, al igual que sus posturas mientras sus codos se chocan y golpean con los de la que está sentada al lado, y buscando mantener la propia postura o corregir con inútil disimulo la postura ajena, con una impostada risa nerviosa que maquilla la agresión o la incomodidad antes de regresar a la calma. Se trata de caricaturas de la señorita de clase media o alta que en el siglo XXI se perciben como una extensión anómala, aún vigente, del concepto de bello sexo. Construcción de feminidad que desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX le inocula a la mujer cualidades culturales de adiestramiento y saberes ornamentales dirigidos a mejorar una supuesta condición natural, entre comillas, de madres, esposas y amas de casa, alejándolas del dominio de la economía, que es solo adscrito a la administración del hogar, y muy enfáticamente excluidas del espacio público y la política. Es con ese título, Bello Sexo,
que al año siguiente presentan otra performance realizada en la Sexta Bienal de la SAP de 2013 titulada Pensar con el cuerpo, dedicada ese año exclusivamente al arte-acción. En ella, las miembros del colectivo aparecen con traje de empleadas domésticas, uniforme de vestido, cabello enlazado y delantal, y puestas de rodillas lustran como un trapo una serie de palabras escritas en el suelo con grasa o suciedad, palabras esgrimidas para definir imágenes de lo femenino, construidas desde la masculinidad, pureza, sumisión, dulzura, inocencia, compasiva, ternura, etc. Son las palabras que se pueden leer, borrándolas y al tiempo dejando el piso limpio. Pero si el colectivo Zunga impugna construcciones socioculturales impuestas a las mujeres con sátira, Nadia Granados lo hace desde la imagen grotesca y obscena de la impudicia. Su trabajo en performance inicia en el 2007, aun cuando adquiere mayor visibilidad con la creación de un personaje que se da a conocer con el nombre de La Fulminante en 2010, con precedentes en videoacciones y procesos suyos realizados una década antes. Más que un sujeto, La Fulminante constituye para la artista una suerte de espectro, apoyada en la hipersexualización de la mujer, mediatizada por la pornografía, latina, con peluca rubia, desnuda o semidesnuda. Ella pasa en sus acciones rápidamente del tono dulce o erótico al furibundo, emitiendo un discurso glosolálico como lenguaje, una suerte de Gromelot actualizado al siglo XXI y del mismo modo apoyado fuertemente en lenguaje corporal, creando la idea de un dirty talk inaccesible, trance o posesión susceptible por ello de ser demonizada. El mismo que aparece en sus videoacciones ya subtitulado, con mensajes dirigidos a la protesta contra la discriminación o la indignación contra el gobierno por la corrupción o el terrorismo de Estado, así como también de abierto llamado a la emancipación o revuelta sexopolítica. Fuera de eventos a los que haya sido invitada, este personaje nace tomando inicialmente las calles o las redes sociales desde plataformas de internet, y en años más recientes también festivales, salas de teatro o exposición, auditorios y museos. Este alter ego aprovecha la construcción convencional de la pornstar o vedette de cabaret para inscribir discursos por completo ajenos a esos espacios. Como Techno Cyborg, ha hecho aparición contorneándose en céntricos escenarios urbanos de muchas ciudades con trajes sensuales y portando una pantalla de LCD cubriéndole los ojos, otras veces también con pequeñas pantallas adicionales sobre los pezones o el pubis. Desde 2010 ha irrumpido o detonado, como ella dice, para destacar su fuerza explosiva en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Montreal, Curitibá, Sao Paulo, Lima o Quebec, enunciando desde esas tarimas públicas casi de burdel frases de áspera e incendiaria crítica social, manteniendo ese doble discurso, la exuberancia sexual y la agitación política, como dos caras ocultas, facetas no reconocidas o prohibidas, hundidas en el cinismo de una ciudadanía bien pensante. Como Granados realiza una primera acción en Bogotá, dentro del 24 Salón Cano de 1997, que luego de su experiencia con La Fulminante ha repetido, modificada desde abril del 2013, inicialmente en la exhibición colectiva en Lima, Cuerpo en Disolvencia. La artista aparece allí con un corto vestido negro, zapatos de tacón y cabello oscuro, colocándose sobre una tarima roja en la cual se ha dispuesto una mesa donde se sostiene una estructura frágil. Una olla envuelta en un calzón de encaje reposa sobre un fogón eléctrico que a su vez se apoya en una columna inclinada hecha de una ruma de ladrillos de barro cocido precariamente sostenidos unos sobre otros desde la tarima, atravesando uno de los agujeros que tiene la mesa. Usando la ropa interior de encaje sobre la olla como colador, la artista vierte varios recipientes con leche, que en Perú es frecuentemente encontrar en lata, digamos, en esa modalidad de venta, dejándola calentar. Con una aguja, luego, con una aguja que pende de un hilo al techo, cose su cabellera como si se clavara el punzón con cada puntada en el cuero de la cabeza mientras la leche va hirviendo y goteando por la inclinación, sobre otro de los agujeros de la mesa que lleva otro colador, esta vez hecho con medias de nylon que cuelgan hasta el suelo.
Cuando la leche está en ebullición, cayendo sobre las medias y derramándose en la tarima, ella va desprendiéndose como en éxtasis de su cabello, dejándolo suspendido por encima de la escena y mostrándose completamente calma. Luego se quita bruscamente el vestido, luciendo su extravagante ropa interior, hecha de 2 manos de maniquíes que le sujetan los senos y otra que le cubre el pubis, agachándose por intervalos a lamer la leche que aún tibia ha quedado sobre la tarima, mirando por momentos desafiante al público, ingiriéndola o dejándola caer en el cuerpo hasta que la tarima queda casi limpia. Se levanta, vomita algo de leche ingerida a través del mismo colador de medias por el que cayó antes al suelo, se limpia las comisuras de los labios y sale fuera del estrado, retirándose. Tanto por la parodia doméstica aludida en la cocina o el acto de limpieza subordinada, como por la utilería de elementos dispuestos, la acción que titula Derramada lleva objetos e instantes que han sido fuertemente sexualizados. La columna o falo falaz, al menos declinante, la mesa, pasiva y en 4 patas, las medias y el calzón como abstracciones de un cuerpo de mujer perforado por la eyaculación, entre comillas, láctea, que inicia esa otra transfiguración orgásmica del artista que semidesnuda intenta recoger con la lengua o tragarse el estropicio, alterando al mismo tiempo sus propios rasgos de género, entre lo femenino, lo masculino y lo animal. No pasivo, sino lascivo-agresivo. Estas interpelaciones se inscriben como deconstrucciones de género, contra la asignación y regulaciones de sexo y sexualidad construidas como artefactos de subordinación político-cultural, con los cuales, al igual que categorías de raza o clase, las fuerzas gubernamentales extienden o restringen las funciones de determinados cuerpos y subjetividades. En esta vía, un colectivo que interpela también una de estas inscripciones con una acción denominada Devorar, realizada en 2017. El Cuerpo Habla nace en la Universidad de Antioquia de Medellín con talleres desde 2003, trabajos de investigación, exploración en 2007 y desde fines de esa década se destaca en diversas presentaciones, seminarios, foros, encuentros y acciones en espacios públicos. Inicialmente realizada en la Universidad de AFIT de Medellín y versiones posteriores en la Plazoleta San Ignacio de la misma ciudad, en el segundo Festival de Performance de Manizales o el Festival de Artes Eróticas de Medellín, entre otras, esta acción toma como referente un cuadro realizado a inicios de los 50 por la pintora antioqueña Débora Arango, titulado Esquizofrenia en la cárcel. En la acción, varias mujeres aparecen y se dispersan en el lugar para detenerse manteniéndose de pie, colocando las piernas separadas y llevando un vestido azul que trasluce sus torsos, dejando ver los pezones intencionalmente pintados de rojo. Ya disponiendo espejos en el suelo o entregándoselos al público, los espectadores son invitados a auscultar en los reflejos las entrepiernas donde, sobre la ropa interior o en los muslos, ellas han inscrito frases surgidas de un taller previo realizado internamente sobre la obra de Arango, artista tardíamente reconocida que explora en la representación de la mujer y el desnudo femenino en Colombia por fuera de los cánones estéticos, religiosos y patriarcales consolidados en la pintura durante cientos de años. Mujeres como acto de revelación, origen del mundo y campo de batalla.
Auscultar los mensajes en los espejos, que muestran un texto legible originalmente escrito al revés, aluden al carácter oblicuo y también reflexivo en su doble acepción de la mirada, como estrategia de confrontación. Estas propuestas han abierto una vía sin retorno allí donde por mucho tiempo los discursos se habían enfrentado al silencio o la prohibición. Una conclusión provisional. La escena del arte-acción consolidada en Colombia en estas 2 décadas incluye docenas de artistas que no me ha sido posible recoger aquí. Varias publicaciones de números especiales de revistas también, así como exhibiciones de carácter retrospectivo o antológico dedicadas a artistas de trayectoria decisiva recientemente, como María Evelia Marmolejo en Prometeo Gallery en Italia en 2015, el colectivo Zunga en Espacio Van Stassengem en 2018, a María José Arjona, acaso la artista de arte-acción con mayor presencia internacional en el Mambo en 2018, y Constanza Camelo en Valenzuela Klenner el mismo año, el año pasado. Además, un número creciente de eventos nacionales con proyección internacional dedicados exclusivamente al arte-acción, como el Festival de Performance de Cali, organizado por Elena Producciones, aún cuando inactivo hace 5 años, no interrumpido aún, que desde 1997 lleva ya 8 ediciones, los eventos Performance para la Vida de María Teresa Hincapié de Armenia, organizados por la Fundación Calle Bohemia desde el año 2007, preparando el año pasado su 9ª edición, el Festival de Performance de Medellín, la Comuna 4, impulsado de 2007 al 2009 por la Corporación Performance, que hizo 3 ediciones, Perfoarnet, con sede en Bogotá principalmente, pero con una base, una red global, estableciendo vínculos con otras ciudades desde el 2008, esta es la 6ª edición, los encuentros de acción en vivo y diferido, ABD, en Bogotá, salvo una en Cachipay, impulsados por Cici Barrantes y realizados desde el 2009, ya en su 10ª edición, el encuentro de artes relacionales coordinado por Adrián Gómez desde 2009 en la Academia Superior de Artes de Bogotá, la SAP, 8 ediciones, las 3 ediciones de CAI Recuperación que impulsa Gustavo Villa en el Museo de Arte Moderno en el Mambo entre el 2010 y el 2012, el evento de Acciones al Margen en Bucaramanga, organizado por la Corporación Escenarios de Mujer desde 2013, con 6 ediciones, el Festival Encuentro de Performance en Manizales, organizado por David Páez Toro y Carolina Marín desde el 2016, ya en su 3ª edición, solo por mencionar un grupo de eventos que en estos 20 años han sido claves o van adquiriendo fuerza y continuidad. La irrupción de los espacios autogestionados como primera anotación en esta lectura, las acciones que se inscriben sobre otras acciones ajenas como segunda anotación y los discursos de género e identidad escritos aquí como tercera anotación definen al menos 3 ámbitos de la confrontación, incluso de la controversia, que hacen parte medular de la performance como elemento vivo, donde el disenso abre vías privilegiadas para pensar los parámetros que hacen posible el diálogo entre la institución y la autonomía. La multifocal escena de arte-acción se ha convertido afortunadamente en una de las facetas más enérgicas y a la vez recursivas del arte contemporáneo en Colombia, y es sin duda una escena que reclama y construye un lugar cada vez más amplio. Muchas gracias. Allí formalmente termina el texto leído el año pasado en Quebec, y este año pienso añadir 2 anotaciones más, una vinculada directamente con el tema del textil y la otra vinculada con el tema ecológico, ¿no?, en la publicación que se espera hacer en Bogotá. Muchas gracias.